Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, el capítulo 2, esta mañana. Romanos, capítulo 2. Y vamos a leer desde versículo 17. Romanos 2, versículo 17. Hasta el final del capítulo, dice así. Romanos 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Hablamos acerca de juicio de Dios en base a privilegios. ¿Okay? Cuanto más Dios nos da, más responsables somos. Pablo ha desarrollado ya en el capítulo 2, 1 al 16, los 7 principios de juicio que hemos estudiado. Uno de ellos es: al que mucho les dado, Lucas 12, 48, mucho se le demandará. La nación de Israel, por ende, es el pueblo que más ha recibido en ventajas y privilegios de parte de Dios. ¿Les ha beneficiado el conocimiento de Cristo? En verdad, no. Pablo va a desarrollar esto. Lo va a desarrollar a través de todo el libro de Romanos, porque va a mencionar esto una y otra vez en cuanto al contraste de la ley y la gracia. Pero aquí en el versículo 17 al 20, Pablo enumera por lo menos 10 cosas de los cuales ellos tenían privilegios que superaban a todas las demás naciones. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo pequeño en relación a todas las demás naciones. Si uno nos preguntamos nosotros hoy, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a Siria? ¿O por qué Dios no escogió a Rusia? ¿O por qué Dios no escogió a Estados Unidos? ¿O por qué uno preguntaría eso? Bueno, la Biblia da la respuesta. Lo da en Deuteronomio, el capítulo 7. No pienses que te haya escogido a ti porque eras el más insignificante de los pueblos. Eras un pueblo duro de cerviz. Entonces, el motivo por el cual Dios escogió a Israel, no porque eran mejores que otras naciones, sino porque en realidad no eran mejor que otras naciones. En realidad era un pueblo insignificante, dice Dios. Y Dios tiene esto, que lo vemos a través de las Escrituras, de querer manifestar y glorificarse a sí mismo a través de nuestras debilidades, a través de nuestras pequeñeces, a través de nuestras insignificancias. Eso lo observamos en las Escrituras. Bueno, acá tenemos a Dios tomando un pueblo para que haga lo que dice en Salmo 96, para que proclame entre las naciones su gloria. Israel falló en esto, obviamente. Pero Dios depositó grandes privilegios, a lo cual después Cristo anuncia que se le iba a quitar a Israel lo que Dios le había dado y dárselo a otra nación que haga con el reino de Dios lo que Israel nunca hizo, que eran los gentiles. Así que Dios pone en Israel en parte en una ceguez, conforme a Romanos capítulo 11. Le saca los privilegios y se los da a otra nación. En realidad todas las naciones a los gentiles. Y por un tiempo lo llamamos el tiempo de los gentiles, donde Dios los beneficia a ellos con el reino de Dios. No significa que en ese tiempo no haya judíos que se conviertan, pero Dios deja de tratar a Israel como nación. Había tratado por siglos a Israel como nación, con privilegios. Había mandado profetas, había mandado al mismo Mesías. Pero ahora Dios termina de tratar con esta nación y, como decimos, el reloj de Dios con Israel paró. Comienza el ciclo de Dios con los gentiles. No significa que en el tiempo que Dios trataba con Israel, los gentiles no conocían a Cristo, sino que muchos llegaron al conocimiento de Cristo, pero ahora es el tiempo de los gentiles. Cuando ese tiempo acabe, Dios va a comenzar su tiempo una vez más con la nación de Israel, extendiéndole los privilegios. Dice en el versículo 18, otro de los privilegios: conoces su voluntad. No olvidemos, y vamos a estudiar esto, pero no hoy. Nosotros hoy vamos a dedicarnos a estudiar: te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Esos dos principios del capítulo 2, versículo 17. Pero déjenme decirles, cuando dice conoce su voluntad, el conocimiento de voluntad no salva. La Biblia habla mucho del conocimiento de la voluntad. Cristo lo ilustró con 2 hijos de un padre, a los cuales le dio la voluntad. Un hijo le dijo, ve y haz esto, y el hijo dijo, sí, voy, y nunca fue. Y el otro le dijo, ve y haz esto, y el hijo dijo, no. Y fue, lo hizo. Y Cristo preguntó, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? ¿El que dijo sí y no la hizo? ¿O el que dijo no y fue y la hizo? Después Cristo ilustró la misma voluntad en el capítulo 7 de Mateo, cuando dijo,
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre. No dice conocer. El salmista dijo estas palabras: enséñame a hacer tu voluntad. No dijo enséñame a conocerla, dijo enséñame a hacerla. Hay una diferencia enorme, eterna casi, entre el conocimiento de la voluntad de Dios y el hecho de su voluntad. Los hombres se van al infierno conociendo la voluntad de Dios, pero los hombres se van al cielo haciéndola. Muy diferente, muy diferente. Israel conoce la voluntad de Dios, pero no la está haciendo. Es el hijo que dice sí, sí a todo, pero no hace nada de lo que se le indica. Esto Pablo está diciendo, un privilegio inmenso, conocimiento de voluntad de Dios. Es nulo. El conocer la voluntad de Dios es nulo si no hay un hacer de esa voluntad. Y repetidos pasajes que hablan acerca de eso. Pero fíjense lo que dice: e instruido por la ley aprueban lo mejor. Ellos sabían lo que era bueno y lo que estaba mal. Dios le había dado pautas en exceso. Era tan profunda la ley y tan buena la ley, tan justa la ley, tan santa la ley y tan sabia la ley, que los pueblos, dice Deuteronomio capítulo 4, mirarían a Israel y dirían: pueblo sabio y entendido es este, porque tiene leyes y estatutos que ninguna nación tiene. Privilegios enormes, totalmente desperdiciados. Totalmente desperdiciados. Sin embargo, sabes tanto de la ley que apruebas lo que es bueno, que sabes lo que está bien y lo que está mal. La ley te indica lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo, lo que es correcto. No lo has hecho. Fue la única nación a quien Dios repetidas veces le dice qué escoger, le dice qué elegir. Le dice: Dios, he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y luego extiende su mano y dice: escoge el bien y la vida. Israel extendía su mano y agarraba la muerte y el mal. Y Dios se queda como diciendo: pueblo necio, pueblo sin entendimiento. ¿Qué le pasa? Le digo qué escoger, le doy las dos opciones y le digo: escoge el bien y la vida. Israel escoge el mal y la muerte. Tenemos esas dos elecciones repetidas en la Escritura. El número 2 es importantísimo en la Biblia. Ustedes saben eso. Dos sendas, dos caminos. El camino estrecho y el camino ancho. El ancho que lleva a la perdición, el estrecho que lleva a la vida eterna. Cuando Elías estaba delante del pueblo, dice: escogeos hoy a quién queréis servir, o a Baal o a Dios. Si Dios es Dios, entonces escoged servirlo a Él. Y si Baal es Dios, servirlo a Él. Siempre había dos. Tú dices: bueno, yo tengo muchas decisiones, hay muchos caminos. No, hay dos. Está el camino de Abel y está el camino de Caín. Desde el principio, el primero es el de Caín. Ofreció de su propio trabajo a Dios. Dios lo rechazó. Abel vino con la ofrenda que Dios aceptaba, un cordero de las primicias. Ofreció un cordero en intercesión por sí mismo, la sangre de un animal que representaba a Cristo. Los hombres han ido estos dos caminos: o las obras o la fe. ¿Me acerco a Dios por lo que hago, por lo que soy? ¿O me acerco a Dios por lo que creo que Él ha hecho por mí? Siempre dos, siempre dos. Estoy en uno de los dos. Dos padres, el diablo o Dios. Dos hijos, hijo de las tinieblas, hijo de luz. El tema es largo y extenso. Pero dice el versículo 19: confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y de eso, al estudiar la ley que vamos a hacer hoy, no hay duda. Que Israel poseía la ciencia y la verdad. Es tremendo cuánto uno puede saber. Entonces, ¿debe sorprendernos esto, pastor? No, para nada, porque el diablo estaba delante de Dios en su trono como ser perfecto, santo y justo. Hubo un tiempo cuando él no era Lucifer, cuando él no era malo. Él era un ángel absolutamente bueno, con un conocimiento que ninguno de nosotros aquí vamos a tener en toda nuestra vida de Dios.
Él lo tuvo, por ser creado, por ser puesto donde fue. La Biblia lo llama a él querubín protector. Había 5 en total. 2 que estaban a los costados del trono y uno que estaba delante del trono, que se paseaba delante del trono. Ese que estaba ahí adelante, que hoy no está más, era Lucifer. Tenía pleno conocimiento de quién estaba ahí delante. Obviamente no conoce todos los misterios de Dios, pero la Biblia dice que son más sabios que nosotros. Y tú eres tan sabio, dice, como Daniel. Cuando habla acerca de Lucifer, perfecto en hermosura, perfecto en sabiduría, perfecto en sus caminos. Hoy es el ser más condenado. Hoy es el ser que primeramente no tiene perdón. No hubo redención por su alma. Dios no mandó a Cristo a redimir a Satanás. Él pecó y no hay vuelta atrás. Él no tiene perdón de sus pecados. No importa cuántas veces se arrodille ni cuánto se arrepienta. Él sabe que su tiempo, Apocalipsis 12 dice, cuando se esté llegando al fin de la tribulación, sabe que su tiempo es corto. Y él sabe que él perdió todos los beneficios y privilegios que tuvo. Ni uno solo. Él puede entrar al trono, pero ahora él entra al trono para acusar a los hermanos, dice la Biblia. Él no tiene entrada para adoración. Él no adora a Dios. Él era el ser instrumental del cielo. Y la Biblia dice que echaré al Seol el sonido de tus arpas. Él cambió su sistema musical, seguramente como el grupo Kiss años atrás, que cuando le preguntaron qué significaban las siglas, ellos dijeron Kiss en inglés significa Knights in Satan Service, que son caballeros en servicio de Satanás. Ellos decían que pasaban sesiones en los cementerios inspirados por demonios para poder hacer la música y la letra de la que ellos cantaban. Caballeros en servicio de Satanás. El mundo, ni hablemos de lo que hoy es la música que no solamente es satánica, sino sensual, diabólica, en todos los sentidos. Que no busca glorificar a Dios. Es la música creada por el diablo, la cual Dios dijo, echaré al Seol el sonido de tus arpas. El mismo instrumento con el cual Dios es glorificado, Dios puede ser blasfemado. La misma lengua que Dios creó para bendecirlo, puede maldecirlo. No lo olvides a eso. Dice versículo 20, el 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Pablo acá, después que da los privilegios, dice, bueno, pero ahora vamos a ir rompiendo esto y desarrollando lo que yo vengo diciendo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Años atrás un predicador hablaba mucho acerca del adulterio. Hablaba mucho acerca de la fornicación. No pienso ni mencionar su nombre. Pero era tema de casi todos los domingos en sus prédicas. Hasta que semanas más tarde fue descubierto entrando a hoteles con rameras. Fue expuesto por un periodista que lo persiguió por 10 años. Porque este pastor lo había humillado tan mal al periodista que el periodista le dijo, me voy a vengar. Te voy a encontrar algún secreto que nadie sabe. Y lo siguió con cámara. Y lo siguió secreto. Y un día le empezó a sacar fotos, él entrando con una ramera a un hotel. Y poquito a poquito lo empezó a filmar. Y poco a poco lo empezó a acumular información. Y llegó un día que lo expuso, pero lo expuso delante de millones. Él cayó públicamente en los Estados Unidos. Pidió perdón públicamente. Dijo que había tenido un solo desliz. Este periodista dijo que lo encontró repetidas veces, continuamente, yendo a los hoteles con mujeres. En ese momento, cuando él cuenta, cuando él se humilla, la organización de él ganaba de los donantes 140 millones por año. Él tenía casas de perro con aire acondicionado. Este lugar acá no tiene, imagínate una cucha de perro con aire. Nos congregamos ahí. Él tenía canillas de oro en su casa, todo ese tipo de cosas. Cuando pidió perdón pública, dijo a los donantes, por favor no nos corten. Y si es posible, manténganos con $1 millón por mes, porque con menos de 12 millones no puedo vivir. Así de cara dura era. Pero bueno,
Tú que dices que no se adulterar. Es interesante que lo que más gritamos a veces es para tapar nuestras conciencias. Lo que acusamos a otro, a veces estamos nosotros ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado con la lengua contenciosa. Yo he sido pastor ahora, no sé, varios años. He aprendido lo que dice la Escritura ser verdad. Santiago capítulo 3 dice que donde hay contención hay toda obra perversa. Una lengua contenciosa, un ser humano peleador por naturaleza y contencioso, tiene detrás una obra perversa. Años atrás fuimos a visitar un misionero en el Uruguay, también sin presencia de nombre, y yo estaba jugando con él al ping-pong. Era joven yo, ese tiempo. Y me acuerdo que le gané unos 2 o 3 partidos que jugamos, y se calentó un poco, pero mal. Llegó un momento que golpeó la paleta contra la mesa. Pero no me sorprendió porque yo soy calentón también. Entonces, no me sorprendió que él haya hecho eso. Lo que sí sorprendió a mi papá es que después toda la noche en la mesa contendiendo con ese tema. Mi papá después me dijo a mí, hay obra perversa detrás de este hombre. Yo no entendía mucho la escritura ni nada de eso y mi papá me dijo, hay obra perversa. Yo dije, no sé de qué te hablas. Semanas más tarde lo encontraron a él haciendo cosas indebidas en la calle. Misionero, pastor, se vestía de mujer y salía a la calle en la noche. Desastre, desastre. De nuestra organización. Desastre. Tuvieron que expulsar, pero rapidito de la misión. Y uno lo ve a estos hombres y dice, puede ser que estas cosas pasen. Ya hace poco recibimos tristes noticias de uno que apreciamos tanto. Y que está empezando a suceder ahora con un hermano de años que hemos conocido, 2 en realidad, uno de una iglesia muy renombrada en los Estados Unidos y otro de una organización muy grande. Y uno dice, puede ser que estas cosas estén pasando. Qué bien ocultaron estos hombres la iniquidad. Finalmente brota. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5 que algunos pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan a juicio. Otros son hechos patentes después. Si son hechos antes o después, van a ser manifiestos. Porque no hay nada oculto, dijo Cristo, que no se ha hecho manifiesto. Dice versículo 22, tú que dices que no se adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esto de deshonrar a Dios era tremendo en la nación de Israel. Vamos a estar estudiándolo más adelante. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso no sé cuántas veces pasa en la semana contigo, pero que no. Que tú vivas de tal forma en tu trabajo que deshonras tan mal a Dios que los gentiles blasfeman el Dios que tú proclamas. Por tu culpa. Por tu culpa. Esto pasó con David. Pues una cita del adulterio de David. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no proviene de los hombres, sino de Dios. La semana pasada empezamos con la primera frase, versículo 17. Tienes el sobrenombre de judío. Dijimos que la palabra judío significa alabanza. El judío fue creado para alabar a Dios. Lo dice Isaías 43, 7, versículo 21. La Biblia cita, yo te creé para mi alabanza. Tenés que publicar mi alabanza. Israel fue hecho para glorificar a Dios, no para su placer, sino para el placer eterno. Cuando terminamos en el versículo 29, dice que Dios alaba, él dice que la alabanza que proviene de Dios es interna.
es alabanza genuina de un hombre genuino. No es judío el que dice serlo. Recuerden que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 y 3, versículo 9, dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tú puedes tener un sobrenombre de creyente o cristiano, pero tú sabes que no amas la verdad en lo íntimo. Y tú sabes que en lo más secreto de tu corazón blasfemas. Por fuera sos, como dice la Biblia, por fuera tenés una piel de cordero, pero por dentro eres un lobo rapaz. Por dentro realmente está lo que realmente sos. Están vestidos de pieles de ovejas, dijo Cristo, pero por dentro son lobos rapaces. Dijimos la lista del 666, segunda de Timoteo capítulo 3, que tendrán apariencia de piedad, son hombres amadores de sí mismos, habladores de los placeres más que de Dios, aborrecedores de Dios, son crueles, intemperantes, soberbios, altivos, ingratos, desobedientes a los padres. Pablo cita 18 cosas, el 666, el espíritu del anticristo, en estos hombres que sostienen una apariencia de piedad. Tu piedad, dice el libro de Oseas, es como la neblina de la mañana que se desvanece. Fíjense ahora, versículo 17, te apoyas en la ley. No sé si vamos a llegar a la tercera frase, pero por lo menos desarrollamos, te apoyas en la ley. Para ir rápido y para que piensen un poco, la palabra apoyar significa descansar, fiarse. Ustedes conocen varios pasajes en la Escritura, pero les voy a citar uno muy común, que es el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué dice la Biblia esto? Déjenme decirles. Fíate de Jehová es confía en Dios con todo, no dice comparte, con todo tu corazón, y no te apoyes en el conocimiento, la sabiduría, la prudencia que Dios te dio cuando naciste. Recuerden que Dios hace la pregunta a Job, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Cuando yo nací, Dios puso sabiduría en mí. Me dio sabiduría para discernir entre mi mano derecha y izquierda. Me dio esa prudencia natural. Pero cuando vienen decisiones importantes en la vida, Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Josué estaba ahí delante de unos hombres que vinieron de lo que parecía ser lejana tierra. Se acercaron a él. Eran un pueblo ahí cercano. Dios le había dicho en Deuteronomio capítulo 7, no hagas alianza con los pueblos cercanos. Con pueblos de lejos, sí. No hagas alianza con los pueblos cercanos. No sea que te desvíen su corazón con sus dioses. Ni des tus hijos a sus hijas, ni los hijos de ellos a tus hijas. No sea que arruinen tu corazón, dice Dios. No sea que te lleven tras la idolatría. Pues llegaron estos hombres que eran gabaonitas. Se acercaron a Josué, le mostraron pan viejo, vestidos rotos. Y Josué los miró y dijo, parece que sí, parece que vinieron de lejanas tierras. Parece que sí, parece que son de lejos. Y la Biblia dice así, en capítulo 9, versículo 10 de Josué, y Josué no consultó a Jehová. Era tan sencillo como para un momento decirle al sacerdote, mete tu mano en el Urim y Tumim, en una bolsa que estaba delante del sacerdote con 2 piedras. El sacerdote tenía que meter su mano y luego removerlas un poco. La una decía sí, la otra decía no. Echaban suertes y le pedían a Jehová, guíanos si esto es tuyo o no. Metían la mano en la bolsa y sacaban la piedra. Si la piedra era negativa, era no, esto no es mi voluntad. O sí es mi voluntad. Era sencillo. Josué tenía que consultar al sacerdote, decirle, consulta con el Urim y el Tumim. Consulta si estos hombres están diciendo la verdad o no. Pero no lo hizo, no consultó y fue engañado por la palabra humana. ¿Qué pasó en ese momento? Josué se apoyó en su propia prudencia, en su propio entendimiento, en su propia inteligencia. Y tomamos decisiones ya claramente manifiestas en la Escritura. Dios te ha dicho lo que es bueno. Dios te ha dicho que está bien o está mal. A veces un joven me viene a mí y me dice, pastor,
me gustaría salir con esta chica o me gustaría casarme con ella. Hay un pequeño problema. Y yo dije, no me lo tenés que decir, ya sé cuál es. No conoce a Cristo. Pero ¿sabe el interés que tiene? Y sabe que está ahí, casi a la vueltita de conocer. O sea que no hay problema, ¿no, pastor? No hay problema, espera. No, usted me entiende. Si llego a esperar, la pierdo. Y te vas a perder si no esperas. No. Ella va a conocer, ella va a buscar. Y se le arma un infierno. El hermano de mi esposa, años atrás, se casó con alguien que no creía lo mismo. Es mayor que mi esposa y él ha dicho una y otra vez, grave error. Grave error. Fue una contienda tras otra. ¿Qué dice la Escritura? Es clara. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es claro. No tenéis que orar por eso. Señor, pero esta es diferente. Esta es diferente. No, nada de lo que está escrito es diferente. Si está escrito y es claro, no tienes que ni pedir. No tienes que ir a decir, bueno, pero esta ocasión es diferente. No es diferente. Bueno, déjame decirles esto. Israel, escuchen bien, se apoyaba en la ley. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Bueno, déjenme leer algunos versículos. Isaías 10:20. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en él, que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Venían apoyándose en el sirio. Y Dios dijo, les di una lección. Tomé la vara del sirio y lo traje a Israel y comencé a golpearlo con la nación. Después yo vine, dice Isaías capítulo 10, y tomé a los asirios y les dije, ustedes son responsables por lo que hicieron. Pero el que te hirió era el cual tú te apoyabas. Pero ahora aprendiste la lección, nunca más te vas a apoyar en el hombre, sino en el que hizo al hombre, que es Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no sé si tú has aprendido eso, pero yo aún no. Yo aún sigo confiando en la palabra de los hombres. El otro día me escribió Augusto un mensaje, cruzamos 2 palabritas, y yo le dije a Augusto, yo no confío en las palabras de los hombres, pero sí confío en el poder de Dios. Y confío que Dios en su poder hará su obra. Pero ya dejé de confiar hace rato en lo que los hombres me dicen. Ciertamente estaría a tal hora, y no vienen. Y yo digo, maldito el día que confíe en esa palabra. Me dijiste a tal hora y no viniste. Es pecado si no cumplís. Sépalo bien a eso. Eso no te justifica a ti. No hay motivo en la Escritura para tú dar un horario y no cumplir tu promesa. La Biblia lo llama pecado. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Entonces, ahí es un pecado. Pero es pecado en mí haber confiado en tu palabra. Pero yo he cometido graves errores en confiar en los hombres, como quizás te ha pasado a ti. Me apoyo en lo equivocado. Isaías 30:12. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Son 10:30, van 30 minutos, hace calor. Yo todavía ni empecé, pero voy a ser consciente de esto. Escuchen, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, confían en caballos, su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, que es uno. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, y me ha pasado muchas veces, Señor, no sé qué decidir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar acá, Señor, sinceramente, no tengo idea qué hacer, necesito luz, necesito saber. Y la Biblia dice que el hombre que se mueve con ligereza peca. Y el justo que se mueve con ligereza peca.
Necesitamos de una vez por todas tomar decisiones bíblicas, centradas en la verdad de Dios y no en nuestra prudencia. Me parece que es esto. Deja tu parecer de lado. Haz las decisiones basadas en la voluntad de Dios. Si no hay paz, decía un profesor mío en el Instituto Bíblico, si no hay paz y hay dudas, no lo hagas. Si no hay perfecta paz, no puede ser que mi Dios no me pueda indicar a través de un corazón lleno de paz que esto es lo que debo hacer. No puede ser. Y si yo me estoy apoyando y estoy inclinado a mi prudencia, mira, no sé si Dios me está guiando acá, pero casi seguro. La voluntad de Dios siempre es cierta. Es ciertísima siempre. No digas en tu corazón, casi estoy ahí, casi la tengo. Escuchen bien. El que anda en tinieblas, carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si tú estás careciendo de luz o de entendimiento en alguna decisión en tu vida, apóyate en tu Dios. Y si Dios no responde, es porque no es el momento. Ahí estaba Abraham, había tenido la voluntad de Dios clarita. Voy a visitarte un día vos y a tu esposa y van a tener un hijo. Ay, sí, mira qué lindo. Pero yo tengo 75, mi mujer también anda ahí, ¿verdad? Y Dios dice, al tiempo señalado vendré a ti y ambos tendrán un hijo. Y Dios esperó hasta que cumplan Sara 99 y Abraham 100. Ahora sí que es imposible. Durante ese periodo de espera, Abraham se puso inquieto y Sara también. Y dijo, capaz que entendimos mal a Dios. Capaz que le está diciendo que nosotros teníamos que hacer algo. Sara le dice a Abraham, ¿por qué no te acostás con la sierva que trajimos de Egipto, Agar? Y tenemos un hijo a través de ella. Y Abraham, ella dice, dale, hacelo. Cuando Abraham lo hace y le nace el hijo, aparece Dios en escena y dice, y Abraham dice, ¿este es el hijo de la promesa? No, Dios dijo, ese no es el hijo de la promesa. Sí, dice, nosotros lo producimos, sí, ya sé el producto tuyo, pero ese no es mío. El que van a ser mío, vas a ser de Sara. Y va a ser de vos y de Sara. Pero, Señor, ella tiene 99 años y está estéril. ¿Qué más? Está muerta y estéril. Ya está, se terminó, no te preocupes. Acá está, que viva Ismael delante de ti. Dios dijo, el hijo de la carne no heredará. El que va a nacer va a ser hijo, nacido de parte de Dios. Yo abriré el vientre de Sara. No esperaste. Ahí estaba Saúl. Estaba dudoso. Samuel le dijo, espera 7 días. Y Saúl andaba dando vueltas ahí nervioso y se le venía el ejército de los filisteos. Y Saúl no sabía qué hacer. Y le dijo, espera 7 días que cuando vengo vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Y Saúl estaba ahí. Y Saúl le habían sido traídas 2 pruebas. Una era la prueba de paciencia y la otra la prueba de obediencia. Y la primera falló. Y la segunda falló. En 1 Samuel 13, la primera prueba era la paciencia. Y no sabía qué hacer. Entonces agarró, dijo, me esforcé y ofrecí el sacrificio porque se me desertaba el pueblo. Vino Samuel y dijo, locamente has hecho. Te dije que esperes. Tenías que esperar 7 días. Y Samuel dijo, yo esperé 7 días. Saúl dijo, pero se me iba el pueblo. Entonces me esforcé. Samuel le dice, has hecho locamente. Dios te va a traer una prueba más. Amalek es la prueba de obediencia. Ve y mata todo lo que tiene. Niños, mujeres embarazadas, todo. Animales, todo. Cuando se va Saúl y vuelve de la guerra, le viene palabra de Jehová a Samuel. Y Jehová le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Que no hace caso a nada. Lo he desechado. ¿Saben qué es interesante? Que después que Dios lo desechó, quedó en el reino 40 años. Y tú sabes que puedes vivir en una posición de autoridad totalmente desechado por Dios.
y pensar que Dios me sigue bendiciendo, lo he desechado. Me he escogido un varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Y lo remarco, hará todo lo que yo quiero, hará toda mi voluntad. Se llama David. Dios desechó a Saúl. ¿Pero por qué? Porque no estuvo sosteniéndose en la hora de la paciencia y no estuvo andando en la hora de la obediencia. Falló en las dos pruebas que Dios le trajo. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no esperas? Bueno, creo que para desarrollar esto te apoyas en la ley correctamente. Simplemente, Sansón, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Sansón? Voy a ir cerrando con esto esta mañana. No vamos a desarrollar el texto. Te apoyas en la ley. No te puedes apoyar en lo que Dios no puso como forma de apoyo. Eso primeramente. Lo que quiero decir es esto, queridos hermanos, que la ley no fue dada para que te apoyes. Hay todo un desarrollo de por qué Dios dio la ley. Y cuando tú entiendes, y solamente estoy mirando el Nuevo Testamento, 14 motivos por los cuales Dios dio la ley. Hay más, pero yo anoté 14. En esos 14 motivos por los cuales Dios dio la ley, no hay ninguno solo que tenga que ver con algún asiento de apoyo, alguna cama donde te puedas reinclinar. No. La Biblia dice que los que ministraban bajo la ley no tenían silla. No había forma de descansar. Estaban en el templo día y noche sirviendo y no podían descansar. La única primera vez que vemos un trono o una silla donde sentarse es en la redención que hizo Cristo, y luego que acabó de purificar nuestros pecados, Hebreos 1 dice, se sentó. Es la primera vez, pero estos ministrando día y noche, generación tras generación, no se pudieron sentar una sola vez, porque la ley no da descanso, nunca. Pero escuchen esto. Ustedes conocen la historia. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿A dónde estaba el secreto de su fuerza? ¿En su pelo? En el pelo. Entonces, si le cortábamos el pelo, perdía la fuerza. Y si tenía fuerza, si tenía pelo, tenía fuerza. Eso es lo que creía Sansón. Y al estudiar el pasaje, es lo que parece indicarnos. Pero la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón estaba en el Dios. La Biblia dice, se apartó Jehová de él y quedó como los demás hombres. No el pelo, Jehová. Pero este es el testimonio de Sansón. Miró a Dalila y le dijo, mi secreto está en mi pelo. Todas esas batallas que yo peleé, las peleé porque tengo pelo largo. Idiota. Tus victorias fueron por el Espíritu de Dios y no por la largura de tu cabello. Pero tú descansas en que tienes pelo largo. Y piensas que Dios te está dando la fuerza por la largura de tu cabello. Porque cuando tú estabas en debilidad y decías, Jehová, ayúdame, cada vez que él oraba, venía el Espíritu de Dios sobre él y le daba victoria. Pero al final de su vida, escuchen las palabras de Sansón. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Sansón dice, acá hay unas columnas en este gran lugar, donde están toda la gente reunida. Toda la casa descansa en esas columnas. Y dice, joven, estaba ciego Sansón. Dice, acércame hasta las columnas y ayúdame a apoyar mis manos ahí. Yo me voy a apoyar ahí. Después dijo Sansón. Entonces Sansón oró a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí.
fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Y luego Sansón, asió Sansón las 2 columnas donde descansaba la casa. Y ustedes conocen la historia. Se inclinó a ellas y mató más gente en su muerte que en su vida. Escuchen bien ahora lo que voy a decir. Número 1, Sansón se suicidó. Los suicidas van al cielo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está Sansón? Hebreos capítulo 11 lo pone en la lista de ¿qué? De los hombres de fe. No hay ningún lugar donde la Biblia dice que el suicidio no nos deja ir al cielo. No es lo que Dios quiere, pero tampoco quiere el adulterio, la fornicación, o matar a un hombre como hizo Moisés. ¿Cuántos hombres se han querido quitar la vida? Eran altos siervos de Dios. Moisés quiso morir, Jonás quiso morir. Bueno, Sansón se quitó la vida. Pero déjenme decirles esto, aprendió por primera vez en todos estos años que la fuerza no dijo, haceme crecer el cabello bien rápido, Señor, así tengo un poquito de fuerza. Dijo, Jehová, fortaléceme esta única vez. Estaba apoyado en las columnas de la casa que sostenían esa casa, y él físicamente se apoyó en esas columnas, pero espiritualmente, por primera vez con entendimiento, se apoyó en el que le daba el poder y la fuerza. Y dijo, esta vez, por única vez, sosténme, fortaléceme, hazme vengarme de mis ojos. Eso es a modo de introducción. No puedo desarrollarlo, pero este tema es tremendo y es profundo. Porque Israel ha confiado en los símbolos. Déjenme decirles, a modo resumen, se apoyan en la ley, pero no en el Dios de ella. Como yo dije la semana pasada, tenía un amigo remisero que llevaba una Biblia, siempre, ahí en el torpedo del auto. Le pregunté varias veces, ¿por qué la Biblia? Porque me cuida, como aquellos que llevan una estampilla o una virgen o lo que sea. Esto no te protege. ¿El Dios de esto? Sí. Esto no. La Biblia es un medio a un fin, pero no es el fin. Ellos se apoyaban en la ley, pero no en el Dios de ella. Pero ya vamos a desarrollar el tema. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. No hemos podido cubrir casi nada, Señor, pero pedimos que algo de lo dicho pueda ser de ánimo, de exhortación, de amonestación para nuestras almas. Gracias te damos, oh Dios, por permitirnos reunirnos esta mañana. Es el primer día de la semana. Es el principio de la semana. Y queremos, como dijo Cristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y te pedimos, oh Dios, que bendigas esta semana, la corones con tu favor y tu misericordia. Gracias por este tiempo juntos y ruego, Dios, que animes a las visitas y los que están con nosotros esta mañana. Y te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo. Amén.